Hay errores que tienen solución. Que duelen y cuestan y requieren trabajo, pero que al final de ese trabajo hay algo que se puede reconstruir o reparar o al menos nombrar como aprendizaje. Y hay errores que no tienen solución. Que simplemente son. Que se quedan ahí con todo su peso sin que el tiempo los haga más pequeños del todo. Sin que ninguna cantidad de reflexión o de crecimiento personal los deshaga. Sin que haya nada al otro lado del proceso que no sea aprender a vivir con ellos. El mío es del segundo tipo. Me perdí el último cumpleaños de mi madre por orgullo. No por trabajo. No por distancia física imposible de salvar. No por ninguna circunstancia que estuviera fuera de mi control. Por orgullo. Por una discusión que 3 semanas antes de ese cumpleaños había dejado una distancia entre nosotras que yo decidí no cruzar. Que ella intentó cruzar de las formas que sabía cruzar y que yo no recibí de las formas que ella necesitaba que las recibiera. Necesito contaros quiénes éramos antes de ese error para que el error tenga el contexto que merece. Mi madre se llamaba Rosario. Era de esas personas que no tienen término medio en la forma en que se relacionan con el mundo. O estaban completamente dentro o completamente fuera. Con el amor igual que con el conflicto. Cuando te quería lo sentías de una forma que no dejaba lugar a duda. Y cuando había algo que no estaba bien entre las dos tampoco había lugar a duda sobre eso. Habíamos tenido una relación con esa misma intensidad durante toda mi vida. Cercana de una forma que incluía también los roces y las fricciones que produce la cercanía real. No de las que existen solo en la superficie. Las que van hondo porque las personas que los tienen se conocen demasiado bien para quedarse en lo superficial. La discusión que precedió a su último cumpleaños fue sobre algo que en su momento me parecía importante y que desde donde estoy ahora me parece lo más pequeño del mundo. No voy a entrar en los detalles específicos porque los detalles no importan. Lo que importa es que fue del tipo de discusión que tiene más que ver con el cansancio acumulado y con dinámicas antiguas que con el tema específico que la desencadena. Del tipo donde lo que se dice no es exactamente lo que se siente pero funciona como un recipiente para cosas más difíciles de nombrar. Nos dijimos cosas. No las peores que nos habíamos dicho nunca porque teníamos historia suficiente para saber exactamente hasta dónde llegar sin cruzar ciertos límites. Pero sí cosas con filo. Con esa precisión específica que tienen los conflictos entre personas que se conocen profundamente. Yo me fui de esa conversación herida y con el orgullo activado de la forma en que se activa cuando una herida no se procesa sino que se convierte en posición. Mi madre intentó acercarse en los días siguientes. Con un mensaje que yo respondí con más frialdad de la necesaria. Con una llamada que atendí pero que mantuve corta y superficial. Con una referencia indirecta a que pronto era su cumpleaños que yo escuché y registré y aparté porque en ese momento el orgullo me decía que no iba a ser yo quien cediera primero. Su cumpleaños era un sábado. Yo no fui. Le mandé un mensaje. Uno de esos mensajes que están formalmente bien, que dicen lo que se dice en esos mensajes, que no dan lugar a queja explícita pero que los dos lados saben que no son lo que deberían ser. Ella respondió. Breve. Con una normalidad que en ese momento interpreté como señal de que las cosas estaban bien. De que el conflicto podía esperar a resolverse en otro momento porque había tiempo. Porque siempre hay tiempo. No siempre hay tiempo. Mi madre murió 6 semanas después de ese cumpleaños. Rápido. De la forma en que a veces pasan estas cosas cuando el cuerpo toma sus propias decisiones sin avisar con suficiente antelación para que uno pueda hacer lo que necesitaba hacer. No voy a describir los días que siguieron porque hay cosas que no tienen descripción adecuada y este es uno de esos territorios. Lo que sí voy a decir es lo que se instaló en mí en algún momento de ese proceso y que no se ha ido. La imagen de ese sábado. El sábado en que ella estuvo en algún lugar, rodeada de otras personas, sin mí. En que hubo un momento en que probablemente pensó en que yo no estaba. En que el último cumpleaños que tuvo transcurrió con esa ausencia mía que yo había elegido porque en ese momento mi orgullo me importaba más que estar ahí. Eso es lo que cargo. No la discusión. Las discusiones pasan y tienen su contexto y son parte de las relaciones reales. No las cosas que nos dijimos que tenían filo.
Las cosas difíciles se dicen entre personas que se conocen y se quieren, y eso también es parte de lo que significa conocer a alguien de verdad. Lo que cargo es la elección. La elección de no cruzar esa distancia cuando todavía era posible cruzarla. Hubo personas que me dijeron en los meses posteriores que no debía castigarme. Que ella me quería. Que lo sabía. Que un cumpleaños no define una relación de décadas. Todo eso es verdad en sus propios términos y lo agradecí y sigo agradeciendo. Pero hay una diferencia entre lo que es verdad en términos generales y lo que uno carga en los momentos específicos que vienen. El momento en que alguien menciona un cumpleaños. El momento en que uno ve fotos de esa época. El momento en que el sábado de ese año específico aparece en los recuerdos de alguna red social con la crueldad involuntaria de los algoritmos que no saben lo que guardan. En esos momentos lo que es verdad en términos generales no es suficiente. Lo que queda es el sábado. He pensado mucho en qué habría hecho diferente y la respuesta es simple aunque en el momento no lo pareciera. Habría ido. Con el conflicto sin resolver. Con la incomodidad de la distancia que todavía había entre nosotras. Con el orgullo todavía activo porque el orgullo no desaparece por decisión inmediata. Pero habría ido. Porque las discusiones se resuelven. Los conflictos encuentran su camino si las dos personas siguen disponibles para encontrarlo. El orgullo se puede gestionar cuando uno decide que lo que está en juego vale más que mantener la posición. Los cumpleaños no se repiten. Los últimos cumpleaños no se repiten. Y uno no siempre sabe cuál es el último hasta que ya lo es. Lo que aprendí de eso cambió la forma en que me relaciono con las personas que quiero de una manera que no necesité que nadie me explicara porque la explicación llegó de la forma más dura posible. Que el orgullo tiene su lugar. Que protegerse tiene sentido. Que no todas las distancias hay que cruzarlas de inmediato ni de la forma que la otra persona quiere. Pero que hay momentos en que la pregunta correcta no es quién cedió primero. Es si dentro de un año voy a poder mirar ese momento sin que me pese. Esa pregunta no me la hice ese sábado. Me la hago todos los días desde entonces. Y he aprendido a tomarme el tiempo para responderla antes de tomar ninguna decisión sobre si cruzar una distancia o dejarla estar. Porque aprendí de la forma más irreversible posible que algunas distancias solo se pueden cruzar mientras hay tiempo para cruzarlas. Y el tiempo no siempre avisa cuando se acaba. Eso es todo. Gracias por escucharme.